Buen día. Vamos a hablar en este video sobre las neoplasias mieloproliferativas y específicamente sobre la más conocida de ellas, que es la policitemia vera. Se ubica dentro de este contexto de neoplasias mieloproliferativas por su carácter clonal que tiene. Como vamos a observar aquí en ese contexto, la enfermedad la neoplasia mieloproliferativa forma parte de un grupo heterogéneo, digamos así, de enfermedades clonales de células progenitoras hematopoyéticas, o sea, de que se multiplican las células progenitoras de la sangre. Y tienen la característica que forman muchas células sanguíneas. Y de acuerdo a lo que forman, pues podrán ser aumento de eritrocitos, aumento de leucocitos, aumento de plaquetas o aumento de las 3 líneas celulares. En resumen, las neoplasias mieloproliferativas se refieren a todas las enfermedades donde se aumenta un número excesivo de células sanguíneas por un efecto clonal de las progenitoras. Pero la característica común a todas ellas es que la maduración es normal y la hematopoiesis es eficaz, sino la alteración ya se da posterior a ello. Ahora, ¿a qué se deben estas neoplasias proliferativas? Se deben a traslocaciones, inversiones o deleciones de cromosomas. Esas son las mutaciones que se presentan a nivel o para explicar una neoplasia mieloproliferativa. Y a su vez se puede agrupar de dos maneras o de dos tipos. La primera de ellas es porque se expresan fusiones de genes que repiten el código de fusión de las proteínas que son oncogénicas. Y al repetir ese código que es oncogénico, ya saben que el oncogénico tiene una alta o elevada replicación. Y la otra característica o el otro tipo es que se sobreexpresan o se expresan poco moléculas críticas que tienen que ver con el crecimiento celular o la programación de la muerte celular. ¿Qué quiere decir? O se sobreexpresan las moléculas del crecimiento celular, de la hiperplasia celular, o se expresan poco las moléculas de la apoptosis celular, es decir, la muerte celular prolongada se pospone. ¿Y cómo se pospone? Pues siguen creciendo y aumentando la población. Eso es en resumen los dos tipos de mutación principal que se da o el origen de casi todas las neoplasias mieloproliferativas. Ahora, aquí vemos un ejemplo de lo que les mencionaba. Esto puede originar un aumento o bien de las plaquetas, o bien de la línea leucocitaria, o bien de la línea eritroblástica. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, si la proliferación clonal se da a nivel de la familia de los eritrocitos, es evidente que la patología va a ser una poliglobulia y de ahí vamos a estudiar la más conocida, la policitemia vera. Pero si se da en la célula progenitora mieloide y lo que se afecta es el megablasto, entonces lo que tendremos es principalmente un aumento de las plaquetas y eso se llamará una trombocitosis esencial. Cuando decimos alteración del mieloblasto, hablaremos que puede ser de diverso tipo y entre ellos tenemos a los basófilos, que me puede producir una leucemia basófila crónica, los eosinófilos, una leucemia eosinófila crónica, los polimorfonucleares, una leucemia neutrófila crónica y los monocitos, si es que los monocitos, una leucemia mielomonocítica crónica. Entonces, como pueden observar, es de acuerdo a la línea celular que se va a producir el aumento clonal de las células sanguíneas. Ahora, ¿cómo se puede o cómo se clasifica las neoplasias mieloproliferativas? De acuerdo a la gravedad o afectación. Si hay una desviación neoplásica mínima, entonces consideramos que ahí están englobadas la anemia sideroblástica idiopática o la hemoglobinuria paroxística nocturna, que ya como recuerdan de un video anterior, es una patología donde se afecta, es una anemia, un tipo de anemia hemolítica, pero que no es congénita, sino es adquirida. Entonces,
aquí tenemos con desviación neoplásica mínima estas patologías. Cuando hay una desviación neoplásica con sobreproducción de células por encima de todo, hablamos de policitemia vera, que va a ser el tema del día de hoy. Si la desviación neoplásica es moderada, entonces ahí tenemos a la leucemia mieloide crónico, la mielofibrosis. Si tenemos una desviación neoplásica moderada a severa, hablamos principalmente de la anemia refractaria con exceso de blastos. A pesar que le damos tratamiento, no mejora y sigue y aumentan los blastos. Y por último, cuando la desviación neoplásica es severa, hablaremos de la leucemia mieloide aguda. Leucemia mieloide aguda. Esta es otra clasificación del síndrome mieloproliferativo, donde ya dado por la Organización Mundial de la Salud, donde vemos a policitemia vera, leucemia mieloide crónica, todos los tipos de leucemia que hemos mencionado anteriormente. ¿Cómo se define una policitemia vera? La policitemia vera es una neoplasia mieloproliferativa crónica, no se olviden, por aumento de la producción de glóbulos rojos, es decir, poliglobulia. Y al haber aumento de glóbulos rojos, de manera paralela va a haber un aumento de hemoglobina y del valor del hematocrito. En consecuencia, es una neoplasia mieloproliferativa donde lo que aumenta es la poliglobulia, los eritrocitos. Y esos eritrocitos va acompañado del aumento de hemoglobina y del valor del hematocrito. Este aumento es independiente de la eritropoiesis, es decir, en otras palabras, es independiente del estímulo de la eritropoyetina. No tiene nada que ver con el estímulo de la eritropoyetina. O sea, el aumento de glóbulos rojos se dispara solo. Ya no necesita estímulo de la eritropoyetina, sino automáticamente continúa formándose. Y es consecuencia mayormente de la proliferación clonal por una mutación que se ha encontrado en más del 95% de pacientes y es en el gen sinasa de Janus 2, como lo vamos a ver en una próxima diapositiva. Esta es la principal mutación que se ha encontrado en los eritrocitos para explicar la policitemia vera. Entonces, miren, recordando lo que estaba mencionando hace un momento, la diferencia de la policitemia vera con los otros tipos de poliglobulias es que en el caso de policitemia vera, la eritropoyetina está baja o normal. Quiere decir que esta policitemia vera no depende de la eritropoyetina. La eritropoyetina está normal o incluso está baja y sin embargo los glóbulos rojos siguen aumentando su población. En cambio, los otros tipos de poliglobulias sí tienen que ver ¿con qué? Tienen que ver con el aumento de la eritropoyetina, con el aumento de la eritropoyetina. Y ahí están diversas causas. ¿Cuál destaca? Pues la altitud, ¿no? Evidentemente sabemos que si estamos mucho tiempo en altitud, vamos a tener un aumento de los glóbulos rojos y vamos a tener un aumento del hematocrito. Entonces, eso es un fenómeno fisiológico, digamos, normal, que tiene que ver con la hipoxia tisular. Muy bien, entonces, de esa manera tenemos la explicación de lo que es la eritropoyetina y su relación con policitemia vera. Ahora hablaremos las otras causas de eritropoyetina solo para efectos referenciales y hablaremos de cómo se produce de manera normal, cómo se produce la estimulación. Esto no tiene nada que ver con policitemia vera, sino lo que está sucediendo todos los días en nuestro organismo. En resumen, chicos, es así. Viene la eritropoyetina, como están observando aquí, viene la eritropoyetina, y esta eritropoyetina que vino se une ¿a quién? Al receptor de eritropoyetina, que está ubicado como transmembrana. Entonces, se ubica el receptor de eritropoyetina y recibe la eritropoyetina. Cuando recibe a la eritropoyetina, va a comunicarse ¿a quién? Acá está la proteína que es la Janus 2. Entonces, la sinasa de JAK2, que es una proteína intracelular, como están observando, o intracitoplasmática, que va a estar en estado inactivo hasta que la eritropoyetina se une a su receptor,
cuando se une a su receptor, se fosforila a la sinasa de Janus 2 y al fosforilar va a activar estas vías que están observando, la vía STAT, la vía del trifosfato de inositol, la vía RAS de sinasa de MAP, y todas ellas ¿a qué me van a conducir? A que aumente el número de eritrocitos. Esto pasa todos los días en nosotros. Eso es lo que está pasando y no es patológico, es normal. Viene la eritropoyetina, se une a su receptor, fosforila a la sinasa de Janus 2. Esta fosforilación hace que se activen estas vías, la vía STAT, el trifosfato de inositol y el sinasa de MAP, y eso genera un aumento de la producción de eritrocitos. Por eso nosotros tenemos eritrocitos circulantes y tenemos un buen nivel de hemoglobina y un buen nivel de hematocrito. Eso es lo normal, y ahora lo vamos a ver con los textos respectivos que les quiero mencionar. Entonces, miren aquí, es una proteína sinasa de Janus 2, tirosina sinasa, ¿cierto? Tiene acción tirosina sinasa, es responsable de la acción en la eritropoyetina con su receptor, es intracelular en la sinasa de Janus 2. Cuando la EPO se une al receptor, ¿qué es lo que se produce? La fosforilación de la sinasa. Y una vez que se fosforila la sinasa de Janus 2, ¿qué es lo que sucede? Se activan todas las vías con sus factores de transcripción y eso genera la proliferación de eritrocitos. Entonces, eso es el resumen de lo que sucede de manera normal. Eso es normal. Eso es sin fallas, eso es el fenómeno normal. Pero vamos a ver de que eso no se va a presentar cuando hay una mutación, como en el caso de la policitemia vera. ¿Qué es lo que sucede? En la policitemia vera, esto es lo que sucede, y vamos a hacer como en la anterior diapositiva, explicar primero de qué se trata. Entonces, vemos aquí que observan que este receptor de eritropoyetina no tiene EPO. Miren ustedes, no hay EPO unida. ¿Se acuerdan que en la anterior figura ustedes veían que estaba la molécula de eritropoyetina aquí? Y aquí no hay EPO. Está el receptor, pero no hay EPO. Entonces, no hay EPO unida y sin embargo, aquí observan que el JAK2, ¿qué característica tenía que tener el JAK2? Debía tener el JAK2 para que pueda actuar, que esté fosforilado. Y miren cómo sí está fosforilado. Entonces, ¿de qué trata la policitemia vera? Que sin eritropoyetina, sin que haya eritropoyetina unida al receptor, la sinasa de Janus 2 va a estar fosforilada. Y al autofosforilarse, lo que sucede es que se van a activar estas vías que ya he descrito en la diapositiva pasada, y aquí va a aumentar los niveles de eritrocito, pero no como antes, sino va a aumentar al triple. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué va a aumentar al triple? Porque la fosforilación va a ser continua, va a estar aumentada. ¿Y por qué va a estar aumentada? Porque hay una mutación. ¿Y la mutación que permitió? Permitió que no necesite eritropoyetina el receptor para que se fosforile esta sinasa de JAK2. Entonces, miren chicos, es muy fácil de entender la policitemia vera. Esta policitemia vera se caracteriza nuevamente porque no necesita eritropoyetina para que produzca más eritrocitos. Pero ojo, esta mutación que estamos observando del sinasa de JAK2 no es propiedad de la policitemia vera, sino también se puede presentar en la trombocitopenia excesiva esencial o en la mielofibrosis primaria. Es más, esta mutación se presenta normalmente en una célula progenitora que involucra a las 3 líneas celulares, pero predomina evidentemente en policitemia vera. Ahora sí, dicho esto, vamos a hablar con los textos que les voy a mostrar a continuación y que ustedes van a poder ver. Lo primero es saber qué mutación es. Ahora sí le vamos a poner el nombrecito a la mutación. La mutación exactamente es en el codón 617. ¿Qué era un codón? Un codón, no se olviden, que es un triplete de bases nitrogenadas. Si digo un triplete, quiere decir que son 3 bases nitrogenadas, donde lo que se va a sustituir es una molécula de valina por una fenilalanina.
Entonces, al sustituirse valina por fenilalanina, lo que yo estoy diciendo es que la mutación es V de valina 617 del codón, F de fenilalanina. Por eso la mutación se llama V617F, por la ubicación del codón y la sustitución de valina por fenilalanina. Ahora ya saben el nombre de la mutación. Seguimos. Esa mutación, ¿dónde se ubica? En el exón 14 del gen de sinasa YAC2 del cromosoma 9 del eritrocito. Entonces, ¿y qué era exón? Solamente para que recuerden, el exón era una serie de nucleótidos que sí se expresan en el gen. Entonces, como sí se expresan, sí van a generar una respuesta en el eritrocito. No se olviden que el exón, a diferencia del intrón, que son o series de nucleótidos que no se expresan. En cambio, el exón 14 sí se expresa. Entonces ya saben cuál es la mutación, es V617F. ¿Por qué? Porque está ubicado en el cordón 617, se sustituye valina por fenilalanina y esa mutación está ubicada, del codón está ubicada en el exón 14 del gen sinasa de Janus 2 del cromosoma 9. Cuando este gen se altera, lo que se va a producir es una proteína que va a conducir o que se va a autofosforilar continuamente. Entonces se estimula la vía eritrocítica bastante, como ya lo habíamos visto. ¿Cuál es la consecuencia de esta mutación? Que se fosforile o se autofosforile continuamente esta molécula de sinasa de Janus 2. Entonces, no olviden que si esta mutación se da en el progenitor hematopoyético, se va a involucrar las 3 series, como les estaba manifestando hace un momento. Lo otro que debemos conocer es que hay otras mutaciones. ¿Y cuáles son esas otras mutaciones? Las otras mutaciones son, por ejemplo, la mutación también en el gen sinasa de Janus 2, pero en el exón 12, ya no en el exón 14, esa es otra mutación. También mutación que codifica para la calreticulina en el 15 a 30% de los pacientes con trombocitosis esencial y mielofibrosis. Otra mutación en el receptor de trombopoyetina en el 5% de los pacientes con trombocitosis esencial o mielofibrosis. Y algo que debemos conocer es que cuando se produce una mutación, o bien sea de sinasa de Janus 2, o bien sea de la calreticulina, o del receptor de trombopoyetina, anula a las otras dos. ¿Qué quiere decir? Que si se presenta esta, no se presenta esta y no se presenta mutación. Es decir, son mutuamente excluyentes, son exclusivas. Se presenta una, ya no se presentan las otras dos mutaciones. Predomina una de ellas, por decirlo así, y ya no permite que se produzca otra mutación. Muy bien, con esto entonces hemos revisado lo que es la mutación patogénica que gobierna la policitemia vera. Muy bien. En la siguiente diapositiva observaremos el porcentaje de pacientes que, de acuerdo a la mutación de YAC2, como ya les he dicho, van a presentar los enfermos esa mutación. El 96, 95, 96% de enfermos pues va a presentar la mutación de policitemia vera, el gen de YAC2. En cambio, los pacientes con trombocitosis esencial presentan esa mutación solo un 55% de pacientes. Anormalidades citogenéticas, reforzando lo que les he mencionado, miren, ¿cuál es la normalidad citogenética más presentada en la policitemia vera? Pues están viendo la mutación de sinasa de Janus 2. Es la principal mutación que se presenta. Epidemiológicamente hablando, respecto a epidemiología, ¿en quién se presenta mayormente? Mayormente se presentan de 3 a 5 casos por cada 100.000
por cada 100.000 habitantes, 3 a 5 casos por cada 100.000 habitantes. Y hay casos familiares aislados. Evidentemente hay casos familiares aislados, pero no tiene un gran componente hereditario. Sí hay estudios familiares de herencia implicados aquí, pero no es lo predominante. Esto varía, 2 casos para efectos de Sudamérica, Latinoamérica, hasta 6 a 7 incluso casos por cada 100.000 habitantes en Europa. Menos frecuente en pobladores de raza negra y es importante que también los hombres lo presentan más que las mujeres. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que si bien los hombres son más afectados, solamente esto es un término ligero, casi igual. La edad media en que se presentan son 60 años, entre 15 a 90 años el rango general, pero más frecuente entre 50 y 75 años. La edad promedio es 60, 50, 75, lo usual, pero se puede presentar desde 15 hasta los 90 años, es decir, prácticamente en todas las etapas de la vida, excepto niñez y adolescencia. La supervivencia va a depender mucho del tratamiento que recibe el paciente. Si el paciente es sintomático, policitemia vera sintomática, pero no es tratado, solamente durará de 6 meses hasta año y medio la supervivencia. En cambio, si el paciente es tratado con flebotomía, su tiempo de supervivencia, su mediano, su expectativa de vida es 3 a 5 años. 3.5 años, perdón, no 3 años y medio aproximadamente. Y si el paciente es tratado con una mielosupresión, hablamos que la mediana de supervivencia es de 7 a 12 años aproximadamente. La incidencia de transformación leucémica es de 5 a 10% en los primeros 15 años después del diagnóstico. Estadios. ¿Cuáles son los estadios de la policitemia vera? Los estadios son la fase prepolicitémica, quiere decir aquí cuando se produce la mutación en sí que ya hemos mencionado, principalmente la más implicada mutación de la sinasa de Janus 2 en el exón que ya les he mencionado y en el codón B117F, ¿no? El estado proliferativo asociado al incremento de la masa celular con hiperplasia eritroide. Esta etapa se da con aumento, una proliferación de eritrocitos bárbara con una anemia normocítica normocrómica. Y finalmente tenemos la fase acelerada o terminal en la cual se da como un agotamiento, sigue habiendo hiperplasia, pero ya comienza a haber cierta citopenia con anemia asociada a eritropoiesis inefectiva. La médula ósea, lo principal que se presenta es fibrosis, hematopoiesis extramedular, hiperesplenismo, pero baja incidencia de leucemia aguda. No se olviden que la leucemia aguda no es muy común porque hay solo proliferación clonal. La policitemia vera casi no se complica con ella. En esta diapositiva podemos observar las características clínicas de la policitemia vera. Y ahí podemos observar, por ejemplo, que la policitemia vera tiene una característica muy curiosa respecto a que hay un prurito generalizado que aumenta tras el baño con agua caliente. Entonces, esto es algo importante que se correlaciona con policitemia vera. Luego tenemos sudoración, astenia, pérdida de peso, molestias gástricas, esto es muy común, molestias gástricas, neurológicas también, hay cefaleas, vértigo, alteraciones visuales, isquemias, partos. Luego en efectos trombóticos tenemos arteriales como ictus, ¿no? No se olviden que hay efectos trombóticos, por ello puede manifestarse con enfermedades isquémicas como un accidente cerebrovascular o un infarto agudo de miocardio. Puede haber efectos trombóticos en venas también a nivel portal, esplénico, mesentérico, ¿ya? Y no olvidar que esta es la principal causa de muerte de los pacientes, ¿ya?
Entonces, la principal causa de muerte de los pacientes es efectos o síntomas trombóticos. Hemorrágicos, epistaxis y hemorragias gastrointestinales, insuficiencia vascular periférica, enrojecimiento o cianosis en dedos, eritromelalgia, ¿no? Dolor en reposo en piernas y pies. Y en la exploración física tenemos eritrosis facial y conjuntival, esplenomegalia y hepatomegalia, es decir, visceromegalia, ¿no? Crecimiento principalmente de vaso y de hígado. Esas son las principales características clínicas de la policitemia vera, En el diagnóstico de policitemia vera, nosotros podemos decir que lo principal es lo usual que pedimos para una enfermedad sanguínea. Pedimos primero el hemograma, un frotis de sangre periférica. En la anamnesis, pues tenemos que preguntar si hay los signos y síntomas que ya hemos manifestado, si hay sangrado, si hay dolor continuo en piernas, si está una fase pletórica, si es que el paciente tiene prurito muy generalizado luego de un baño con agua caliente, etc. En la exploración podemos ver esplenomegalia. En la bioquímica general, como observamos ácido úrico, y niveles de deshidrogenasa láctica también alterados. Gasometría arterial también es necesario para ver cómo está la saturación, los niveles de la presión parcial de oxígeno. Determinación de eritropoyetina sérica. No nos debemos olvidar que esto es algo muy importante, la determinación de eritropoyetina sérica, porque ya saben que en la policitemia vera la eritropoyetina se va a encontrar disminuida o normal, porque si está aumentada nos descarta policitemia vera. ¿Qué otros exámenes? Fosfatasa alcalina, electroforesis de hemoglobulina, medulograma, ecografía renal, ¿no? Entonces, estos son todos los exámenes que nosotros podemos pedir en un paciente que está teniendo una poliglobulia. Esto es el término general, pero aquí está la clasificación mejor de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es la clasificación? Se clasifica en criterios diagnósticos mayores y criterios diagnósticos menores. Los criterios diagnósticos mayores, como están observando, la hemoglobina mayor de 16.5 en hombres o 16 gramos en mujeres, o un hematocrito mayor de 49% en hombres o 48% en mujeres, o aumento del volumen eritrocitario mayor de 25% del normal. Además, otro criterio diagnóstico es la biopsia de médula ósea, donde debemos observar, lógicamente, hipercelularidad, pero no se olviden que de las 3 líneas celulares, esa es la característica, las 3 líneas celulares con predominio de eritrocitos, lógicamente. Y por último, y no menor, no un detalle menor, es la mutación que ya les dije del codón 617 VF, valina por fenilalanina, en el exón 14 del gen sinasa de Janus 2 del cromosoma 9, o en su defecto, alteración o mutación en el exón 12, siempre del sinasa de Janus 2. Criterio diagnóstico menor. Si bien es menor, no se olviden que también nos sirve mucho para el diagnóstico, es la eritropoyetina. La eritropoyetina no debe estar aumentada, debe estar disminuida o en el límite por ahí hasta normal, pero debe estar disminuida. Eso nos da la característica de una policitemia vera. ¿Cuándo decimos que hay policitemia vera? Cuando se cumplen los 3 criterios mayores o cuando se cumplen los 2 primeros criterios más un criterio, el criterio menor. Entonces, si se cumplen 2 de estos más el criterio menor, estamos hablando de policitemia vera. Si se cumplen los 3 mayores, es policitemia vera. Esta diapositiva les he colocado simplemente para que puedan observar comparativamente la diferencia entre las 3. Y como ven, si bien en las 3 se va a poder dar la mutación del gen de sinasa Janus 2, la mutación V617F, lo que no debemos olvidar es que en la policitemia vera lo que va a estar aumentado principalmente es el nivel de hemoglobina y eritrocitos, la masa eritrocitaria, eso es lo que va a estar aumentado. En cambio, en la trombocitosis esencial, lo que va a estar aumentado son las
plaquetas. Y en la mielofibrosis lo que está aumentado son la presencia de ¿qué? De megacariocitos, pero con fibrosis y depósito de reticulina. Entonces, esa es la característica de los tres, o diferenciando un poquito a los tres: policitemia vera, trombocitosis esencial y mielofibrosis primaria, simplemente para ese efecto, porque ya saben que lo que estamos estudiando aquí es policitemia vera, policitemia vera. Entonces, eso es lo más importante para efectos de esta clase. Características clínicas diferenciales, aquí podemos nosotros tomar en cuenta que en el caso de la policitemia vera, no se olviden que lo que va a haber es esplenomegalia. Eso lo diferencia de los otros dos. Esplenomegalia. Otra característica es que también va a haber leucocitosis y trombocitosis. En el caso de la policitemia secundaria y la policitemia aparente, no va a haber este aumento de las tres líneas celulares, siempre enfatizando en que está en aumento de las tres líneas celulares a predominio de eritrocitos con esplenomegalia. Acá están viendo las tres líneas y la esplenomegalia. Eso no se presenta, no se olviden aquí. El volumen eritrocitario puede haber en policitemia secundaria, claro, porque no se olviden que esto es debido a otras enfermedades, pero no van a aumentar los leucocitos, no aumentan las plaquetas y tampoco hay esplenomegalia. Eso no nos olvidemos en la policitemia secundaria. Entonces, el volumen eritrocitario sí es igual, pero esto lo diferencia. Lo otro es la concentración de eritropoyetina que ya había mencionado. En el caso de la policitemia vera está disminuida la eritropoyetina, no necesita la eritropoyetina para proliferar. En cambio, policitemia secundaria y policitemia aparente, la eritropoyetina va a estar aumentada o normal. Entonces ahí está la principal diferencia también en cuanto a los tipos de policitemia, Y por último, podemos decir en esta diapositiva que se hace una estratificación del riesgo para ver el tratamiento, ¿no? Cuando se piensa en bajo riesgo, cuando es un paciente menor de 60 años y no hay historia de trombosis. Acuérdense que esa es la principal causa de mortalidad. Y desde alto riesgo, cuando tiene más de 60 años y hay historia de trombosis. En el tratamiento, cuando es de bajo riesgo, flebotomías, ¿no? Corrección de factores de riesgo, ácido acetilsalicílico. Cuando es de alto riesgo, citorreducción, corrección de factores de riesgo. No se olviden aquí la mielosupresión, ¿no? Mielosupresión. Y eso, como esto les pongo de manera referencial para que sepan cómo es que se clasifica para el tratamiento de la policitemia vera. Y con ello hemos terminado la revisión de la policitemia vera, que es una neoplasia mieloproliferativa, la más común de ellas en presentación, pero a su vez la de mejor pronóstico y mejor supervivencia, como hemos podido ver en las diapositivas. Muchas gracias por la atención prestada.